Al llegar a casa, no veo a quién debería estar ahí. En la habitación hay rastros de la boda. Si ustedes se encontraran en esa situación, ¿qué pensarían y qué harían al respecto? Dependiendo de las acciones que tomen en ese momento, es posible que el futuro cambie drásticamente. Así es, igual que en el caso que les presentaré hoy. Sospecha de asesinato de esposa en Hakata, Fukuoka, el 19 de febrero de 2003, poco después de las 8:40 p.m. En una familia del distrito Hakata, ciudad de Fukuoka, la señora Morifushi Sawako, de 54 años en ese entonces, desapareció. Ahora, el esposo de la señora Sawako llamó al 110 diciendo que había rastros de sangre limpiada en la cocina. De inmediato, la policía acudió al lugar para investigar si se trataba de un crimen y también para confirmar la situación con el esposo. Según el relato del esposo, esa tarde, al regresar a casa, la puerta de entrada estaba abierta y aunque llamó, no recibió respuesta. Pensó que tal vez había salido de compras. Pronto limpió un gran charco de sangre en la sala. Al descubrir rastros de ello, además de que había huellas de sangre que llevaban a la cocina, por lo que contactó a la policía. Según el relato del esposo, la pareja vivía junta. Se supo que en esta casa hubo 2 robos en los últimos 2 años. Por esto, la policía también consideró la posibilidad de un robo y continuó con la investigación. Sin embargo, dentro de la casa hubo una pelea. No había señales de pelea ni de que hubieran revisado la casa, por lo que la policía determinó que no se trataba de un robo. Por la desaparición de Sawako-san y las manchas de sangre en el suelo, se sospechó que Sawako-san resultó herida y fue llevada por alguien, convirtiéndose en una situación de emergencia. Durante la investigación, se notó que las manchas de sangre en el suelo también se extendían a otros lugares. Luego notaron que las manchas de sangre eran huellas de pisadas. Al seguirlas, llegaron hasta la cocina y al revisar la cocina encontraron algo inexplicable. Aunque no había nada más fuera de lo común, había algo extraño. Solo la tapa del compartimiento bajo el piso estaba fuera de lugar. La policía, al sospechar, abrió ese compartimiento bajo el piso y ahí encontraron a Sawako-san, ya sin vida, acostada. Su cuello mostraba señales de estrangulamiento y su cabeza tenía marcas de golpes. En total, presentaba más de 100 heridas. Tenía heridas y la causa de muerte fue que recibió fuertes golpes en la cabeza y el cuello. Se determinó que fue un shock traumático. Dado que la ropa no estaba desordenada ni había señales de registro, la policía investigó el caso como homicidio por resentimiento personal. Según el esposo de Sawako, el día del incidente, él, que administraba un hotel, también regresó a casa por la tarde debido al trabajo, como mencionó antes. Y la puerta de entrada, que siempre estaba cerrada, ese día estaba abierta. Aunque le pareció sospechoso, saludó como siempre diciendo «ya llegué», pero no recibió respuesta de Sawako. Pensó que tal vez Sawako había salido de compras y se le olvidó cerrar la puerta. Encendió la luz pensando que no estaba en casa, pero lo que vio fue una escena sorprendente. Vecinos informaron que desde el mediodía el auto de la casa de Morifushi ya no estaba. Luego, el auto fue hallado en un complejo comercial a 9 kilómetros del lugar de los hechos. La policía piensa que el culpable robó el auto para huir, lo condujo aquí y lo dejó. Según testimonios de vecinos, en los últimos años ha habido casos de robos en casas deshabitadas y robos a vehículos. La policía también considera la posibilidad de que el crimen se haya cometido por otro lugar que no sea la entrada principal, pero es aún más difícil de detectar. Como el cuerpo fue ocultado bajo el piso del almacén, se piensa que el autor conocía la casa de la señora Morifushi, por lo que siguió siendo sospechoso. Unos 3 meses después, el 28 de mayo de ese año, alguien confesó su participación en este caso. Esa persona era el esposo de Sawako, la víctima. Después de repetidos interrogatorios, finalmente confesó que él era el autor del crimen. Según su testimonio, entre las 8:00 y las 8:40 de la mañana, golpeó a Sawako con un objeto en forma de barra. Golpeó a Sawako, la estranguló con ambas manos y después de confirmar que Sawako había fallecido, escondió el cuerpo en el compartimiento debajo del piso. Sin embargo, nadie habló del objeto en forma de barra usado como arma principal. Solo el culpable lo sabía. No hubo confesión secreta. Luego, arrestaron y acusaron al esposo. El 18 de junio, la Fiscalía de Fukuoka acusó al esposo de asesinato y abandono de cadáver.
En agosto, en el Tribunal de Distrito de Fukuoka, el acusado sorprendió en la primera audiencia con un testimonio muy distinto al anterior. Yo no lo hice, todo lo dije porque la policía me amenazó y me obligó a decirlo. Sorprendentemente, negó completamente los hechos básicos y declaró su inocencia. El 15 de febrero de 2005, durante la segunda parte de la pausa del juicio, la Fiscalía argumentó que el trasfondo del crimen fue que el acusado, al ser confrontado por su esposa sobre una infidelidad, planeó asesinarla. Preparó meticulosamente una coartada y destruyó pruebas. Consideraron el crimen como vil y malicioso y solicitaron una condena de 18 años de prisión. Por otro lado, la defensa argumentó que el esposo tenía una coartada, ya que estaba en el trabajo. También señalaron la falta de investigación y reiteraron la inocencia de su cliente. Y así, el 19 de abril de ese mismo año, en la segunda parte del juicio, el Tribunal de Distrito de Fukuoka declaró inocente al acusado. ¿Por qué el acusado confesó durante la investigación y aún así terminó siendo declarado inocente? Detrás de esto, el testimonio de un hombre y una mujer que vivían cerca del lugar fue clave. Ambos escucharon la declaración del acusado. Ellos señalaron las contradicciones que había en ella. La contradicción es que, según la Fiscalía, el acusado cometió el crimen después de la hora mencionada, cerca de las 10 de la mañana. Esas dos personas estaban intercambiando saludos con Sawako-san. Y ese testimonio fue considerado muy creíble porque incluía detalles sobre el clima de ese día y acciones concretas. Además, el juez revisó los registros de las declaraciones y confirmó que el acusado alternó entre confesiones y negaciones desde su arresto hasta su acusación. Señaló que ese testimonio había cambiado varias veces. Además, después de la hora en que la Fiscalía afirma que ocurrió el asesinato, Sawako-san tuvo una conversación. Hay residentes que afirman eso. Además, se determinó que las confesiones hechas durante la investigación no eran creíbles. La parte donde la declaración del acusado cambió varias veces, con declaraciones contradictorias específicas. Primero afirmó que golpeó a Sawako-san en un arranque, pero después dijo que usó una herramienta casera. Administraba un hotel. El acusado, según su historial de trabajo, no pudo haber cometido el crimen, incluyendo el pago por la pérdida de ingresos debido a llamar repetidamente a los nombres de los oficiales de policía frente a la estación y pedir que salieran. Demandaron ante el Tribunal de Distrito de Fukuoka una compensación estatal de 82 millones de yenes. Como resultado, esta demanda fue rechazada porque no se pudo considerar irrazonable la decisión del fiscal en el momento de la acusación. Pero lo más importante es que el verdadero culpable aún no ha sido capturado y estamos en 2025. Actualmente este caso sigue sin resolverse. A partir de aquí entraremos en el análisis de este caso. Pero, después de escuchar todo hasta ahora, ¿qué tipo de persona creen sinceramente que es el culpable? Supongo que no son pocos los que ya tienen una idea. Pero, ¿quién mató a Sawako-san? Creo que es muy probable que el culpable sea alguien que tenía una relación más cercana que solo conocidos con la víctima. El hecho de que no haya señales de que la casa fue forzada sugiere que la víctima dejó entrar al culpable sin sentir ninguna sospecha, lo que indica que tenían una relación cercana. La razón es que el cuerpo fue encontrado en un compartimiento de almacenamiento bajo el piso, que a simple vista es difícil de notar. Además, dado que parece que no hubo tiempo para quedarse tranquilo después del asesinato, es posible que el culpable ya supiera de antemano sobre el compartimiento de almacenamiento bajo el piso. Si es muy probable, ¿cuál fue la intención de ocultar el cuerpo en el compartimiento de almacenamiento bajo el piso, en primer lugar? Aunque lo pienses, el cuerpo sería hallado tarde o temprano. Había mucha sangre. Limpiaron, pero quedaron huellas hacia la cocina y el compartimiento bajo el piso. ¿Qué se puede deducir de todo esto? Que este caso no fue en absoluto un asesinato planeado cuidadosamente. Creo que probablemente la persona conocía los movimientos de Sawako-san, su horario laboral y la hora de llegada de su esposo. Por eso, la persona descuidó la eliminación de pruebas y, de todos modos, solo intentó retrasar un poco el hallazgo del cuerpo para ganar tiempo y escapar. ¿No cree que eso fue lo que intentó hacer? El auto fue encontrado en un complejo comercial a unos 9 kilómetros de distancia. Por supuesto, creo que revisaron las cámaras de seguridad, pero también debieron haber interrogado a las personas que estuvieron en ese lugar ese día.
Por ejemplo, si el culpable regresó cubierto de sangre, podría haber personas que notaron comportamientos sospechosos o actitudes extrañas. Creo que también hay un trasfondo en que la policía sospechara e investigara al esposo por separado. Como parte de eso, el esposo dijo que regresó a casa la tarde del día del incidente. La policía fue llamada a las 8:40 p.m., por lo que depende de cómo se interprete tarde, incluso si hubiera llegado a casa máximo a las 7 p.m. Desde entonces hasta las 8:40 permaneció en la sala. ¿Qué hacía el esposo, quien debió notar las huellas de sangre limpiada y las que llevaban a la cocina? Esto fue clave para determinar su inocencia. Un hombre y una mujer afirmaron haber saludado a Sawako-san después de la hora del crimen indicada por el esposo, pero ni siquiera se ha comprobado si esa hora es correcta. En cualquier caso, ¿por qué el asesino escondió el cuerpo en el compartimiento bajo el piso? ¿Por qué mató a Wako-san? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué no limpió completamente la escena? Los misterios que quedan solo se profundizan. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Por último, quiero expresar mis más sinceras condolencias por la muerte de la señora Mori Fujisawa en este caso. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video hasta el final.